3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte. El próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. Si se incorporan a esta hora, sepan varias cosas. La primera, sigue sin haber acuerdo en Bruselas. 750.000 millones en juego, 140.000 para España y de momento parece que este no será el fin de semana del acuerdo. Todo se dilata. Griselda Pastor, última hora, seguimos pendientes. ¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Hola, muy buenas noches. Pues los jefes de gobierno siguen reunidos, sí, y pendientes de saber si Charles Michel puede presentar una nueva propuesta que intente satisfacer las reivindicaciones de los países del norte, los más críticos con el proyecto, sin forzar un veto de los países del sur. El riesgo es un recorte en los fondos previstos, especialmente en las subvenciones, 500.000 millones, muy criticados también por los países socialdemócratas en Suecia o en Finlandia, mientras el problema más grave para España sigue siendo la cerrazón de Holanda, exigiendo reformas estructurales graves como la reforma laboral o una reforma en las pensiones, que es algo inadmisible, parece, para la delegación española, aunque Sánchez, sobre todo, ha intentado contrarrestar el discurso de Holanda diciendo que era imposible la unanimidad que reclamaban. Rutte ha dicho literalmente: hay que recortar pensiones en España y hay que hacer otra reforma laboral. Solidaridad, ya. Solidaridad, sí, de países que pueden dar un poco más de sus propios presupuestos para luchar contra la crisis hacia los países que pueden hacer un poco menos. A cambio, lo que le pedimos a esos países es: tenéis que hacer todo lo posible para poder resolver vosotros mismos la crisis la próxima vez. Esto significa hacer reformas en el mercado laboral, en las pensiones, etc. En de pensioenen, etc. Si se sientan a escucharnos a esta hora, sepan que le ha contestado Alberto Garzón hace apenas unos minutos aquí en Hora 25, diciendo: de ninguna manera va a haber recortes, de ninguna manera va a haber reforma de pensiones. No se va a caer 2 veces en el error de 2008. No está en absoluto en nuestra hoja de ruta, ni mucho menos. Sería un grave error volver a repetir errores cometidos en la anterior crisis, que supusieron pues unos recortes sobre los servicios públicos que no solo nos dejaron peor provistos para afrontar eventos exógenos como una pandemia, sino que al mismo tiempo, insisto, agudizaron las diferencias entre unos países y otros, y esto es insostenible políticamente. Y si se sientan a esta hora, sepan que hay otra novedad esta noche. La Xunta de Galicia prohíbe el botellón en todo Galicia. Se intenta recortar el consumo de alcohol para evitar el contagio del COVID. Los dos factores parecen ir de la mano. La Xunta de Galicia dice: esa prohibición se va a extender a toda Galicia a partir de las 00 horas del domingo. Ha hablado aquí Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, sugiriendo que esa medida puede extenderse también a Cataluña. Pues en general, no solo el botellón. Nosotros estamos de acuerdo en que ahora mismo hay que restringir actividades de ocio nocturno, ¿no?, donde efectivamente la gente se quita la mascarilla, no respeta la distancia. Pues esas actividades de ocio nocturno estamos de acuerdo en que hay que restringirlas en general, o sea que a partir de una cierta hora no puede haber ningún tipo de ocio nocturno, ni botellón ni de otro tipo, o sea, porque ahí se está produciendo un tipo de relajamiento donde se están produciendo la mayoría de los contagios. Entonces, no hay que prohibir las actividades en general, sino que hay que prohibir aquellas donde se está produciendo el grueso del contagio, ¿no? Javier Ruiz. En un día en el que hemos conocido también, hoy publica el diario El Mundo, la reclamación del rey a su examante, a Corina Larsen. El rey Juan Carlos, que regala 65 millones por amor, pide que se le devuelva ese dinero. Y cuando ese dinero no es devuelto, Corina Larsen remite una carta al rey Felipe VI para advertirle, primero, de la reclamación. Ella dice que recibirlo no era actuar de testaferro, no sería un delito. Recibir el dinero era todo blanco y transparente, pero devolverlo sí.
devolverlo podría ser un delito de blanqueo. Esto es lo que viene a decir. Y el rey ahora mismo queda apuntalado por otra sospecha más. ¿Utilizó a Corina Larsen como testaferro? ¿O ha sido directamente robado por Corina Larsen? 65 millones que se dan y que no vuelven. Hoy la situación del rey se ha hecho todavía más complicada, a la espera de que la Casa Real tome una decisión previsiblemente la semana que entra. Decisión sobre si se le retira el título al rey Juan Carlos o si se le retira la residencia y se le envía a una casa privada. Hoy ha hablado Felipe González para decir, primero, que esto no emborrona los grandes servicios democráticos que ha prestado, decía en Televisión Española. El rey Juan Carlos tuvo un comportamiento constitucional antes de la Constitución. Yo me llevé muy bien con el rey Juan Carlos, me hizo servicio fantástico, no a mí, a España, en multitud de situaciones complicadas, contó entonces y cuenta ahora. Y lanzaba un mensaje, léanlo ustedes en la clave que quieran, general o de Podemos, porque decía, todo esto tiene como origen a quien tiene, al comisario Villarejo. El comisario Villarejo ha ido filtrando sus audios para ligar su destino al del monarca. El comisario Villarejo parece tener la estrategia de, si caigo yo y yo voy a la cárcel, me cargo al rey. Esta es básicamente la línea de filtración de su cintateca. Bueno, pues hoy Felipe González decía, si el origen es Villarejo, si esto es la semilla del caso, ojo, Podemos tiene que saber que es la misma semilla que ha difamado a Podemos. No le demos crédito, venía a decir Felipe González. Y cuando alguno dé credibilidad a lo que diga un policía corrupto o una señora tal, más ligada a otro, que la dé también cuando se refiere a ellos. Hoy, el día en que el diario El Mundo publica esa reclamación y esa clave que explica cómo actúa Felipe VI. Felipe VI retira la asignación y se desvincula de su padre, renuncia a su herencia al conocer esta carta de Corina Larsen, una carta en la que dice: el rey Juan Carlos me ha regalado 65 millones y me los pide ahora, me pide que se los devuelva, todo de una cuenta suiza, todo de una cuenta en Panamá, todo de una cuenta secreta. Esta es la carta que hoy publica El Mundo. Ana Terradillos, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Sí, la carta fue enviada exactamente por Corina al jefe de la Casa del Rey el 5 de marzo del 2019, es decir, del año pasado. En la misiva, la amante del rey aseguraba que don Juan Carlos le había pedido en el año 2014 los 65,4 millones de euros que le había transferido 2 años antes desde una fundación panameña radicada en Suiza. Fue en el año 2014 cuando Juan Carlos abdicó y un mes después de que llegase esa carta al que era entonces jefe de la Casa Real, a Jaime Alfonsín. Corina dice en esta carta que publica hoy en exclusiva El Mundo que se negó a reintegrar todo este dinero que le pedía Juan Carlos para evitar potenciales acusaciones por delitos financieros y que el rey entonces le acusó de haberle robado sus bienes que había obtenido.